En los sombríos pasillos de la historia, se esconde un oscuro secreto conocido como el experimento ruso del sueño. Fue un acto de crueldad científica que tuvo lugar en los años 40, una época marcada por la tensión y los secretos más profundos de la Guerra Fría. Leyendas susurran sobre desgarradores hechos llevados a cabo en nombre de la ciencia, donde los límites éticos se desvanecieron en las sombras de la experimentación despiadada. Conspiraciones y teorías envuelven este macabro episodio, apuntando con dedos acusadores hacia los rusos. Se dice que los oscuros laboratorios de la Unión Soviética fueron testigos de este siniestro ensayo, donde espías, traidores y voluntarios con penas de muerte pendientes se convirtieron en cobayas humanas. La búsqueda desesperada de conocimiento condujo a la apertura de un portal hacia lo desconocido, desencadenando horrores más allá de toda comprensión. En la penumbra de la noche, los lamentos de las almas perdidas resuenan, mientras las leyendas del experimento ruso del sueño se entretejen con el misterio. ¿Qué oscuros secretos yacen ocultos en las mentes de aquellos que fueron sometidos a esta inhumana prueba? ¿Acaso el precio pagado por el conocimiento fue demasiado alto? Las respuestas se deslizan entre las sombras, tejiendo una red de intriga y terror que persiste, envuelta en el velo del misterio eterno. Todo comenzó con un gas experimental, una sustancia creada en la oscuridad de laboratorios clandestinos para forjar supersoldados rusos. Este compuesto, diseñado para conferir resistencia sobrehumana y la capacidad de soportar largas jornadas sin descanso, estaba destinado a cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser el camino hacia la creación de guerreros invencibles, se convirtió rápidamente en un descenso a las profundidades de la locura. El experimento ruso del sueño, alimentado por la ambición desenfrenada de superar los límites humanos, utilizó este gas como catalizador de una serie de eventos que desafiaron la naturaleza misma. En la búsqueda de superar la necesidad del sueño y el agotamiento extremo, los científicos se adentraron en terrenos peligrosos y desconocidos, abriendo una puerta a dimensiones inexploradas de la psique humana. Se llegó el día fatídico, cuando la maquinaria del experimento ruso del sueño estaba lista para poner a prueba los límites de la realidad y la cordura. 5 individuos fueron seleccionados al azar entre espías, traidores y voluntarios con penas de muerte pendientes. Estos elegidos, marcados por sus destinos condenados, fueron llevados a un búnker secreto subterráneo, un laberinto de sombras diseñado para contener cualquier consecuencia imprevista del experimento y evitar que la oscura verdad se filtrara a la luz pública. El aire en el búnker estaba cargado de anticipación y temor, mientras los participantes se adentraban en lo desconocido. Las puertas se cerraron tras ellos, sellando su destino en el abismo de la experimentación despiadada. Los elegidos fueron conducidos a su habitáculo sellado, una amalgama de comodidad y opresión. Dentro de esta celda aislada, contaban con libros para alimentar sus mentes, instalaciones de baño y raciones de comida, que prometían sustentar sus cuerpos durante la duración del experimento. Sin embargo, la ausencia notoria de camas sugería una crueldad implícita en el diseño del lugar. Los participantes no tendrían descanso, ni refugio donde escapar de los tumultuosos horrores que el experimento ruso del sueño estaba a punto de desatar. Cada rincón de su habitáculo estaba equipado con micrófonos y cámaras, una mirada inquisitiva que registraba cada suspiro y cada gesto en un intento de desentrañar los misterios que se desplegaban en las mentes torturadas de los sujetos. La omnipresencia de la vigilancia añadía una capa adicional de paranoia a la experiencia, ya que los participantes se volvían conscientes de que sus acciones y reacciones estaban siendo escudriñadas por ojos sin rostro. El experimento cruel y diabólico comenzó con un escalofrío que recorrió los pasillos del búnker subterráneo. Los científicos, envueltos en una mezcla de malicia y sed de conocimiento oscuro, iniciaron la filtración del gas experimental. La niebla etérea se extendió como una sombra voraz, envolviendo a los participantes en una realidad distorsionada, donde los límites de la cordura se desvanecían. Con una frialdad clínica, los científicos activaron los medidores de oxígeno en el habitáculo sellado. El silencio se apoderó de los pasillos, mientras los instrumentos meticulosamente registraban los niveles de oxígeno, como testigos silenciosos del tormento que se avecinaba. Los participantes, inmersos en la pesadilla desencadenada por el gas, eran ahora marionetas en manos de una experimentación despiadada.
Los científicos, ocultos en la oscuridad de sus laboratorios, observaban con ojos impasibles el drama que se desarrollaba en las habitaciones selladas. Cada microscópico detalle estaba sujeto a su escrutinio, y cada reacción de los sujetos de prueba quedaba registrada en los archivos de un conocimiento prohibido. La maldad y la sed de conocimiento oscuro se reflejaban en sus acciones, pues estaban dispuestos a sacrificar la humanidad de los participantes en aras de la ciencia sin escrúpulos. En la penumbra del búnker, el aire se volvió denso con la tensión y el terror. Los participantes, privados de camas y sometidos a la mirada inquisitiva de las cámaras, luchaban contra las sombras que se cerraban sobre ellos. El experimento ruso del sueño había pasado de ser una búsqueda científica a una danza macabra entre la crueldad humana y el desconocido, donde el precio de la verdad amenazaba con ser más oscuro de lo que cualquier mente podría concebir. Los primeros 6 días del experimento ruso del sueño transcurrieron con una aparente calma, mientras los participantes, controlados y aparentemente en actitud normal, aguardaban en el habitáculo sellado. Una ilusión de cooperación se tejía en el aire, alimentada por la promesa siniestra de liberación y absolución de sus delitos, como si la paz pudiera ser el precio de su colaboración pacífica. Los científicos, maestros de la manipulación, orquestaron una farsa de normalidad. Los participantes, quizás motivados por la esperanza de un futuro sin condena, seguían las directrices establecidas, como si la promesa de libertad pudiera ser alcanzada a través de la sumisión aparente. Los medidores de oxígeno continuaban registrando datos meticulosos, mientras las cámaras y micrófonos capturaban imágenes de una falsa tranquilidad. Sin embargo, detrás de la fachada de la cooperación, se gestaba un silencioso desasosiego. Las mentes de los participantes, aún aparentemente normales, comenzaban a resentir las grietas en la realidad, como fisuras que amenazaban con desencadenar el caos. El gas experimental, como un veneno insidioso, socavaba la estabilidad psicológica, llevando consigo los primeros indicios de la tormenta que estaba por desatarse. En medio de esta falsa serenidad, la verdadera naturaleza del experimento ruso del sueño permanecía oculta en las sombras, esperando emerger con toda su ferocidad. La promesa de liberación se desvanecería, y aquellos que pensaron que cooperar pacíficamente les conduciría a la absolución, pronto descubrirían que estaban atrapados en una telaraña de engaño y desesperación, donde la única verdad era la inminente llegada de la oscuridad. Al llegar al 8º día del siniestro experimento ruso del sueño, un cambio palpable se apoderó de los participantes. Aquellos que inicialmente compartían sus destinos en un silencio tenso, ahora estaban inmersos en una paranoia creciente. La ilusión de cooperación pacífica se desmoronó, y los habitáculos sellados se convirtieron en cárceles mentales donde las sombras de la desconfianza se alzaban. La insidiosa influencia del gas experimental había tejido un manto de inquietud sobre las mentes de los sujetos de prueba. Ya no socializaban entre ellos, sino con los muros que los rodeaban. Conversaciones susurradas y miradas cautelosas se dirigían no a sus compañeros, sino a las sombras danzantes de las paredes. Las conspiraciones y traiciones, nacidas de la mente atormentada de cada participante, crearon un ambiente en el que la realidad y la paranoia se entrelazaban de manera indistinguible. Los participantes, antes unidos por el destino compartido, se veían ahora atrapados en un torbellino de sospechas y acusaciones. Los rostros que una vez mostraron esperanza y cooperación, ahora estaban marcados por la desconfianza y el miedo. Los medidores de oxígeno continuaban su monótono registro, pero los científicos, observando desde las sombras, habían desencadenado involuntariamente un virus de desconfianza que se propagaba entre las mentes envenenadas. El habitáculo sellado se había convertido en una cámara de eco de locura, donde las paredes absorbían y reflejaban las sombras de una paranoia colectiva. Las promesas de liberación se habían desvanecido, y en su lugar, un oscuro festín de desesperación y desconfianza se alimentaba de las mentes quebrantadas de los participantes. El experimento ruso del sueño se adentraba más en las profundidades del horror, revelando la fragilidad de la psique humana cuando se enfrenta a las sombras más oscuras de la mente. En el 10º día del experimento ruso del sueño, las sombras en las paredes cobraron vida de la manera más aterradora. Uno de los participantes, presa de una paranoia incontrolable, comenzó a correr frenéticamente dentro del habitáculo.
Gritaba con una intensidad desconcertante, convencido de que un demonio invisible lo perseguía sin piedad. Durante 3 interminables horas, sus alaridos resonaron en los pasillos del búnker subterráneo, una sinfonía desgarradora de desesperación. Cuando el eco de sus gritos finalmente se apagó, una macabra quietud se instaló en el búnker. El participante, ahora sin cuerdas vocales debido al brutal esfuerzo al que la sometió, se sumió en un silencio aterrador. Pero la desesperación no había alcanzado su punto máximo. En un giro de horror aún más escalofriante, el mismo individuo, impulsado por la angustia insostenible, arrancó sus cuerdas vocales y su lengua con sus propias manos, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y mutilación. Este acto de autodestrucción brutal sirvió como catalizador para la tragedia que se avecinaba. Otro participante, en un intento por expresar la insondable desesperación que consumía su ser, replicó el comportamiento. Sin embargo, al quedar sin voz, su respuesta ante la desesperación tomó una forma aún más macabra. Golpeó su cabeza contra el muro con una fuerza descomunal, fracturando su cráneo en miles de pedazos. Cada impacto resonaba como un estremecedor eco de la desesperación que se había apoderado de su mente. Después de los horrores que llevaron a la mutilación de cuerdas vocales, y el autodestructivo golpear de cabezas contra los muros, los participantes restantes se sumieron aún más en la locura. En un gesto de resistencia y desesperación, los sujetos, ya desprovistos de cualquier atisbo de racionalidad, decidieron tapar las ventanas y las cámaras de vigilancia con un acto grotesco y desafiante. Comenzaron a defecar en los libros que tenían a su disposición, utilizando sus propias heces para cubrir las ventanas y obstruir las cámaras de los científicos. Esta grotesca respuesta buscaba un último acto de rebeldía, una manera de negar a los observadores su capacidad de ver las sombras que se movían dentro del habitáculo sellado. Cumplidos 13 días desde el inicio del experimento, los científicos ya no podían observar visualmente el tormento que se desataba en la celda sellada. Las cámaras y las ventanas, ahora cubiertas por un manto repugnante, habían dejado a los investigadores en una oscura impotencia visual. Solo quedaba el eco de los micrófonos, que registraban un sonido perturbador, el rasgar y despedazar de carne proveniente de huesos, un grotesco y macabro recordatorio de la pérdida de toda humanidad en ese rincón condenado. Los participantes, despojados de toda esperanza y cordura, se sumían en una oscuridad sin fin, donde el único rastro de su existencia era el sonido gutural de la destrucción de sus propios cuerpos. Al cumplirse los angustiantes 15 días del experimento ruso del sueño, una siniestra advertencia resonó a través de los micrófonos. Una voz fría y distante notificó a los participantes que entrarían con ellos, y que cualquier acto animal sería castigado con ejecución inmediata. La respuesta de uno de los participantes, que ya había perdido la esperanza en la libertad, resonó con un tono sombrío: «Queremos más gas». La libertad ya se perdió. La entrada de los soldados, armados hasta los dientes y mentalmente preparados para enfrentar cualquier horror imaginable, fue el preludio de un enfrentamiento con el infierno mismo. Al adentrarse en los habitáculos sellados, encontraron a los 3 sobrevivientes en un estado indescriptible. Mutilados y cubiertos de pedazos de carne, los participantes se habían infligido horrores inimaginables, arrancándose la carne con sus propias manos y bocas en un frenesí de locura. La respuesta impactante de los participantes ante la amenaza de ejecución fue aún más perturbadora. En un acto de desesperación y furia desatada, se lanzaron contra los soldados con una ferocidad animal. La lucha fue brutal y despiadada, con los participantes logrando aniquilar a varios de los soldados. Después de una pelea a muerte, los soldados lograron someter a los participantes que quedaban. Los sobrevivientes fueron llevados a instalaciones médicas de emergencia para recibir atención inmediata. Sin carne, sin piel y con los órganos internos expuestos, los participantes se encontraban al borde de la muerte. La intervención médica urgente fue realizada en el sujeto más gravemente afectado, aquel que se había sumido en la autodestrucción devorando su propio cuerpo. Durante la atención médica, el doctor, visiblemente impactado por la escena grotesca, se atrevió a preguntar al paciente agonizante: ¿por qué te comiste tu cuerpo? La respuesta resonó como un eco de desesperación: no quiero dormir, dame más gas, no me dejes dormir. Poco después,
el sujeto sucumbió a la pérdida de sangre, llevándose consigo los horrores de su propia autodestrucción. Los dos sujetos restantes, estabilizados temporalmente, recibieron órdenes superiores para ser devueltos a el habitáculo. Esta vez, sin embargo, serían acompañados por dos científicos del experimento. De vuelta en el habitáculo, la petición desgarradora de más gas resonaba en la oscuridad, mientras los participantes imploraban por el escape que solo el gas parecía ofrecer. En medio de la carne y los restos humanos, uno de los participantes se acostó en el suelo y cerró los ojos, abrazado por la marea del gas. La muerte lo envolvió en un suspiro silencioso. El sujeto restante, con tristeza y lágrimas en los ojos, se sentó en una esquina. En un momento de conexión inesperada, pidió al científico que lo abrazara. El científico, en un gesto humano en medio de la pesadilla, aceptó. Mientras se abrazaban, el último participante susurró al oído del científico: «Logré la libertad que me prometiste». En ese abrazo eterno, el participante se desvaneció y murió al instante. El experimento ruso del sueño llegaba a su conclusión, dejando tras de sí un rastro de desesperación, locura y sacrificio humano. La búsqueda de conocimiento prohibido se había convertido en una tragedia indescriptible, donde la ciencia y el horror se entrelazaban en una danza mortal que había desgarrado la esencia misma de la humanidad.